parece. Por eso no tarda en grabarse. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? A ver si podemos avanzar y nos permite el sistema, creo que sí, nos está permitiendo grabar, yo digo que sí, y tenemos que avanzar, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada? Habíamos dejado hoy vamos a empezar historia, ¿sí? de la educación, viendo algunos acontecimientos y algunos protagonistas que dejaron, bueno, hechos que todavía los recordamos y que en algún momento los recordamos, ¿sí? Más que todo en las efemérides, aquellas que tienen que hacer las carteleras especialmente, ¿sí? Entonces yo voy a volver desde cero. No, espero que no se detenga la imagen, creo que sí. Pero mientras me escuchen, creo que con eso nos vamos a dar por satisfechos, ¿sí? No lo sé. Vamos a ver que me lo permita, porque como les digo, acá hay un poco de viento y algunas veces cuando sucede esta situación nos complica, no siempre. Vamos a ver si se da. Deben recordar esta imagen seguro, ¿no? Que yo les contaba la semana pasada, ¿no? Que íbamos a hacer un pequeño viajecito, decía yo en el tiempo, donde íbamos a comenzar en 1810, a ver si me deja compartir, veo que no me está dejando, vamos a ver si no, se los comentaré. Ay, qué problema, ¿no? Empezamos con el pie izquierdo, a ver que me deje, si no, intentamos nuevamente. A ver, lo puedan ver, porque si no así es más dinámico, ¿no? De realizar. Vamos a probar nuevamente. No hay ningún problema de comentarlo sin imágenes, ¿no? Pero no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Ustedes algunas veces me dicen, vamos tomando apuntes, es mucho mejor, ¿sí? Vamos a ver si nos permite ahora el sistema, que como les digo, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué. Yo pienso que ahora sí. No lo sé, vamos a esperar. Hicimos este pequeño viaje, ¿no? Desde 1810 y nos vamos a detener en 2020, 2000, digamos 26, porque vamos a mencionar acontecimientos, ¿no? Pero esta historia se detiene en 2017, donde surgió un gran cambio, ¿no? En nuestra educación, ¿sí? Donde se han incorporado conocimientos, como les dije yo, totalmente nuevos y necesarios e innovadores, ¿sí? Porque les permite a nuestros alumnos participar, ¿no? Conocer herramientas, ¿no? Para prepararlos para el futuro, para el mundo del trabajo, como siempre decimos, ¿no? Vamos a ver, fíjense, 1810, por supuesto que en cuanto a la educación era bastante restringida, ¿sí? Solo teníamos acontecimientos y contenidos, ¿no? Solo religiosos, éticos, y sí, se marcaba muchísimo, se estudiaba los derechos civiles. Pero ¿por qué les comentaba yo la semana pasada? Había mayor participación del Estado, el Estado era el que consideraba cuáles eran los contenidos necesarios u obligatorios, ¿sí? Que se debían dictar en esa época, ¿sí? Básicamente, los contenidos se dictaban en estos tres ámbitos, ¿sí? Aquí, fíjense que si retrocedemos en el tiempo, cuando vimos nosotros los modelos, ¿no? Las concepciones, la educación era básicamente dirigida por el docente, ¿sí? Él tenía un rol totalmente activo, ¿sí? Los alumnos aquí más bien eran oyentes, no tenían razón, no podían aportar nada, ¿no? Porque, bueno, no estaba permitido y además era solamente para aquellos hijos, ¿no? O aquellas personas que tenían mayores accesos económicos.
no era para todas las personas, ¿sí? Como es en la actualidad, que ya lo vamos a conocer. Fíjense acá, en 1853, sí, nosotros vamos a tomar un acontecimiento que es muy importante, ¿sí? Es la sanción de la Constitución Nacional y donde a nosotros nos interesa muchísimo este artículo, ¿sí? Para conocer en cuanto a la educación, ¿sí? Fíjense, se estableció la educación primaria, ya se dictaba, ¿sí? Pero no estaba reglamentada, no estaba regulada hasta ese momento. Sí, fíjense que en cuanto a la educación media, que sería el secundario, acá había una pequeña extensión, ¿sí? Que si quieren, yo les decía la semana pasada, hablar, ¿se acuerdan del primerito? Cuando estuvimos en el eje B3, que hablábamos de un séptimo, de un octavo, de un noveno. Bueno, acá sí, se extendía, ¿sí? Para una preparatoria, pero en este caso era ya para que los alumnos pasaran a la universidad y estudiaran carreras que, bueno, estaban dirigidas básicamente en abogacía, ¿no? Tal vez algún ingeniero, ¿no? Básicamente seguían manteniéndose estos ámbitos educativos, ¿sí? No eran amplios como los tenemos actualmente, ¿no? Ni menos, ni hablar la modalidad, ¿no? De estudios que tenemos hoy en la actualidad. Sí vamos a mencionar para nosotros un acontecimiento muy, muy importante, ¿no? Que marcó una época, ¿sí? Para la educación, que es la creación de este colegio, ¿no? Nacional en 1863. Es un colegio muy prestigioso, ¿sí? Tiene muchísimos años, ¿sí? Fíjense, acá nuevamente se mantenía la misma modalidad. Se recibía a alumnos que, bueno, pertenecían a una clase social totalmente acomodada, ¿sí? Que tenía altos recursos. Por eso mencionamos que eran instituciones para élite, ¿sí? Para personas, bueno, de la clase alta, digamos, ¿sí? Aquí sí, en 1868, 1874, nosotros vamos a tomar, como dije, no solo la parte política, porque no sería el tema, sí los protagonistas de esa época y que dejaron un hecho marcado para que nosotros estudiemos desde este rol, ¿no? Desde la parte educativa y que les sirve a ustedes para tener una cultura general, ¿sí? Hablamos de la segunda presidencia de Sarmiento, ¿sí? Y nos dejó esta ley, ¿sí? Que es la ley 419 o 419, que es la ley de las bibliotecas populares. Es muy importante, ¿no? Bueno, conocerla, ¿no? Y más que todo, aquellas personas que estudian, ¿no? Alguna tecnicatura en bibliotecología, ¿no? O tal vez bibliotecas y archivos, ¿no? Que se ha incorporado, bueno, aquí en mi provincia hace un tiempo, y que tienen un trabajo muy, muy importante, ¿no? Las bibliotecas cambiaron, ya no son las mismas de antes. Sí, seguimos manteniendo los libros, por supuesto que sí, no los vamos a abandonar. Tenemos que impulsar la lectura, por supuesto, pero hoy han cambiado. Tenemos libros en formato, bueno, digital, siempre tratando de que el alumno llegue a la lectura, a la comprensión, que es una parte, ¿no? Que estamos fallando a nivel país, ¿sí? Tenemos que impulsar cada día más que nuestros niños, bueno, niños y jóvenes, no dejen la lectura de lado, ¿sí? Hoy en día los celulares ocupan un lugar bastante especial, ¿sí? Que podemos darle también bueno, una mirada, ¿no? Cargar libros, ¿no? No olvidar el significado y la importancia que tiene la lectura, ¿sí? Nosotros desde nuestro rol podemos aconsejar, sería en ese caso, ¿sí? Más que todo, bueno, acompañar en los momentos de horas libres, ¿sí? Que pueden tener algún tutor,
que se haga cargo de ese espacio, o puede ser que ustedes tengan que quedarse a cargo por unos medio módulo o un módulo tal vez, ¿no? Y traer libros, ¿sí? Que eso es bastante favorable para mejorar la escritura y también bueno, la ortografía, ¿no? Que también tenemos algunas serie de fallas, ¿no? En nuestros alumnos. Todo rol, todo actor, como decimos nosotros, en la parte educativa, tendríamos, ¿no? que impulsar la lectura, ¿sí? Ustedes, si pueden, dentro de sus posibilidades, hagan lo posible, ¿sí? No olvidemos la lectura, que tiene una gran importancia. Fíjense acá, ¿no? En 1882 vamos a marcar este hecho importante para nosotros y por la función que tiene la pedagogía, ¿sí? Acá se crea el Consejo Pedagógico, fíjense, es sudamericano en nuestro país, ¿sí? En Buenos Aires fue un acontecimiento grandísimo por la importancia que tiene, ¿no? Acá asistieron los pedagogos más prestigiosos, ¿sí? Y aquí es importante todo lo que nos ha dejado, ¿sí? Veamos algunos hechos porque pueden ir marcando como parte histórica, pero que en algún momento los vamos a retomar. Se estableció la obligatoriedad escolar. Muy bien, ¿no? Ya no era solamente para un grupo privilegiado, sino que era para todos los niños, para todos los jóvenes. Acá sí impulsaron la educación para adultos, tan necesaria, ¿no? Especialmente se hizo una búsqueda en ámbitos que las personas no tenían su secundario completo, menos tal vez su primario. Entonces se recorrieron las fábricas, ¿no? Los regimientos, ¿no? Buscando personas que quisieran tomar esta posibilidad. Y si en estos ámbitos, más que todo en el regimiento, se los tomó como obligatorio. ¿Sí? En las fábricas no era tanto, pero sí en los regimientos. Aquí hay un acontecimiento muy importante, que son la creación o tomar más importancia de las escuelas agropecuarias, ¿sí? Yo considero, y creo que ustedes también, ¿no? Van a estar a favor de lo que permite, ¿no? En los jóvenes dirigirse, inscribirse, asistir, tantas palabras que podemos utilizar, ¿no? Cuando se inscriben en las escuelas agropecuarias. Aquí ya hay un oficio. Ellos salen, no más allá de ser una escuela técnica, tienen un oficio que pueden plantarse en cualquier lugar, ¿no? Y realizarlo, ¿sí? Sin necesidad tal vez de seguir un estudio tal vez universitario. Mejor si ellos continúan, ¿no? Por supuesto que sí. Esto sí, estamos muy a favor, ¿no? Que en 1810 sí estaban presentes, ¿no? Los castigos, ¿no? Físicos en las escuelas, ¿no? Allí el profesor, el docente, tenía el famoso puntero, ¿sí? Donde, bueno, hoy en día ya está fuera de lugar, ¿no? Es como que retrocede en el tiempo. Mencionamos la importancia de la eliminación, eso sí. Sí, también marcamos aquí la obligatoriedad de las vacunas, ¿sí? Aquí eran especialmente las de hepatitis, ¿no? Las de paperas. Hoy en día vemos las de COVID, que es importante, ¿sí? Y todas aquellas que tienen que estar respondiendo al calendario, ¿no? Que cada alumno debe tener, ¿sí? Adecuado a la edad a que ellos van cumpliendo, se debe respetar las vacunas. Y que nosotros, en este caso, cuando confeccionemos el registro de asistencia, yo les voy a mencionar las vacunas, ¿sí? En los registros, antes había un espacio para cargar cuáles eran las vacunas que tenían los alumnos, ¿sí? Más allá de un pequeño
certificado. En los registros de asistencia también tenían que estar, bueno, notificados, ¿no? Y los tutores debían, bueno, firmar que tenían, ¿no?, sus hijos esas vacunas. Aquí sí, fíjense, destacamos esta sanción de esta ley, ¿no?, que normalmente las mencionamos 1420, ¿no?, es más conocida, o 1420. Cuando la nombramos así es como extraña, pero es lo mismo, ¿sí? Esta ley, por supuesto, permite y agrega conceptos muy importantes para la educación primaria. Fíjense cómo tenía que ser, ¿no? Obligatoria, muy a favor, gratuita y laica. Aquí tenía que recibirse a los alumnos de todos los tipos de culto o todos los tipos de religión, ¿sí? Que actualmente sigue siendo, ¿no?, de la misma manera. Esto consideramos de gran importancia, ¿no? La formación a los profes, a los docentes, a maestros, al personal no docente, a todos los ámbitos, tiene que haber, ¿no?, una formación continua, ¿sí? En esta época ya se consideraba de gran importancia. Miren esto, ¿no? Estos contenidos que estaban vinculados a la experiencia, o sea que el alumno tenía que palpar, tenía que vivir esos acontecimientos, ¿no? Y en la actualidad, si podemos hacer una semejanza, se busca, ¿no?, que el alumno salga del aula, tenga contacto con la realidad, pueda palpar, pueda vivir esta experiencia, ¿no?, que le marque un hecho en su memoria, ¿sí? Y por supuesto en sus conocimientos, ¿sí? Yo hago esta similitud porque dije que íbamos a volver, ¿sí?, en algún momento a hechos que los estamos viviendo, ¿sí? Aquí sí considero, y ustedes también, ¿no?, el lugar central que tiene la pedagogía. Claro, ¿no? Esa llegada tan importante que debemos tener, ¿no?, hacia nuestros alumnos, que muchas veces es innata, pero hay que terminar de formarla, ¿sí? Es una materia, cuando uno se va formando, es una materia que nos permite, bueno, considerar aspectos totalmente necesarios, ¿no?, para poder, yo digo siempre, tener un contacto con nuestros alumnos, entenderlos, comprenderlos, ¿no?, aplicando muchas pautas, ¿no?, que nos han dejado pedagogos que son y que consideramos que son y van a ser prestigiosos, ¿sí? Así que eso consideramos que debemos recordarlo siempre. Aquí, fíjense, tenemos en 1885 otra ley importante para nosotros, ¿no?, que es la ley 1545 o 1545, ¿sí? Como dije, así nombrarlo con 2 dígitos es más sencilla. Aquí hay un acontecimiento que tal vez no sea, bueno, sea favorable, lo vamos a tomar de esta manera, ¿no? Porque ya se otorgaba un gobierno propio, un manejo propio, ¿no?, de las universidades. Dijo que no, porque ya había un desprendimiento, ¿sí? Ya ellas se manejaban solas, ¿no?, tanto la Universidad de Córdoba como la Universidad de Buenos Aires. Dos universidades que son muy prestigiosas, ¿no?, que dejaron muchos profesionales y que van a dejar, ¿sí? Carreras que hoy en día son muy importantes, especialmente las que tienen que ver, ¿no?, con la tecnología, y para esa época seguro que sí, ¿no? Hay muchos, tal vez, protagonistas de sus provincias que han estudiado en estas universidades. Tenemos, fíjense, en 1890 hay otra ley muy, muy importante, que es la ley de Carlos Pellegrini, ¿sí? Tiene una numeración de 2737, es más sencilla mencionarla así. Miren lo que implica en este caso, ¿no? Lo que él consideró importante para esa época, ¿no?, que era la lucha
contra el analfabetismo, ¿no? Que actualmente lo seguimos, se sigue trabajando, se sigue en la búsqueda de personas que todavía no han podido terminar su formación primaria en ese caso. Aquí sí hay un hecho que también considero, en mi caso, importante, que es la formación técnica profesional, ¿sí? Aquí se da la posibilidad a que los alumnos tengan un segundo título, decimos, ¿no? El bachiller y un título que es técnico, que les permite abrir puertas, digo yo, ¿no? Para un trabajo, ¿sí? Un oficio en ese caso, preparándolos ya para el mundo del trabajo que es tan difícil, ¿no? Nuestros alumnos están contenidos dentro de una educación, de una escuela, y tienen que salir a la realidad, a enfrentarla, ¿sí? Y no hay mejor que tener un oficio, ¿sí? Acá ya sea de carpintería, electricidad, técnico electromecánico. Hoy en día hablamos tal vez de conocimientos que tienen que considerar nuestros alumnos muy importante, que es, bueno, la electrónica, ¿sí? Para prepararlos para la realidad, para esta época que hoy es todo digital, ¿sí? Podemos seguir considerando carreras, ¿no? O materias que eran tradicionales, pero debemos incorporar la tecnología y, bueno, ni hablar hoy en día de la IA, ¿sí? Que también es importante que nuestros alumnos la manejen, ¿sí? Porque se viene una época bastante complicada, ¿no? En la parte educativa, ¿sí? Y debemos preparar a nuestros alumnos para esa época, ¿sí? Así que también hay que impulsarlos en ese contenido, ¿sí? Hay que tener profesionales o docentes preparados, ¿no? Para cubrir estos espacios, ¿sí? Bueno, seguro que así va a ser, ¿no? Normalmente se brindan capacitaciones, talleres, ¿no? Y que ustedes, si tienen la posibilidad de realizarlos, háganlo, ¿no? Porque permite tener mayor conocimiento y prepararnos, ¿no? Para esta época. Pues fíjense acá, tenemos, ¿no? En 1904, 1905, ¿no? Que es la ley Leibniz. Esta es importante también, ¿sí? Acá no hay, en realidad, eh, grandes aportes. Se consideró muy necesario continuar, ¿no? Con las escuelas sean gratuitas, que sean laicas, ¿sí? Que sea obligatorio la asistencia, ¿sí? Entonces, esos propósitos Profe, se han... profe, Sí, disculpe, ya habló sí, sobre la ley de sí, educación. ¿Ya habló sobre la ley de sí, educación? sí, todavía, no todavía, porque Ah, vamos a ir viendo un bueno, recorrido bueno, profe. histórico hasta llegar la próxima clase tal vez, que es la ley 26.206, pero no todavía, ¿no? Porque allí Bueno, vamos a hablar niveles y las modalidades, ¿sí? Hoy vemos un bueno, recorrido, como te digo, histórico, destacando protagonistas. Marcamos a Sarmiento, marcamos a Pellegrini, marcamos, ¿no? A la ley Lainez. Esto es importante que ustedes marquen los protagonistas, ¿sí? ¿Por qué? buena, Bueno, profe. ¿sí? Y para que tengas tu cultura general, ¿sí? Ya la vamos a estudiar, seguro que en o la próxima clase, seguro que sí, ¿sí? Ahí ya la van a conocer, o capaz que ustedes ya la conocen, ¿sí? Y ahí, si quieren, podemos interactuar. Fíjense acá, ¿no? Estos propósitos que les decía, ¿no? De la ley 1420, bueno, acá se siguieron, ¿no? Porque todavía los propósitos no estaban consolidados en su totalidad, ¿sí? Entonces fue necesario realizar bueno, un proceso, ¿no? Continuo hasta lograr que la mayoría de las personas tengan su formación,
¿sí? Miren el tiempo, ¿no? Estamos en 2025 y todavía se sigue en la búsqueda, que es importante, ¿no? Fíjense que este año, ¿no? 1916, acá hay una ley muy importante para nosotros, ¿no? Pero es otro de los propósitos que podíamos unificar en este caso, ¿no? Con la ley Lainez y la ley de Sáenz Peña, ¿no? Una mayor extensión de la escuela primaria. Y si ustedes se ponen a pensar, que ya las vamos a ver, que es la ley, cuando nosotros hablamos del primerito LGB, ¿sí? En esa época había ya una extensión, ¿no? De la primaria, como que todo vamos volviendo, ¿sí? Avanzamos, pero tomamos algún hecho, alguna modalidad de alguna época anterior, ¿no? Es como para ir haciendo una similitud de este proceso, ¿sí? Si quieren, bueno, pueden hacer esa mirada. Yo soy bastante observadora y analizo cómo volvemos en el tiempo. Si quieren, pueden hacer ustedes ese trabajo también, ¿no? Que permite, bueno, conocer y ampliar, si quieren, sus conocimientos. Acá, fíjense, vamos a seguir avanzando, ¿no? En esta época, ¿no? En 1946, tomamos la primera presidencia de Perón. Aquí sí vuelvo a reflejar yo la educación técnica tan necesaria. Tal vez ustedes dirían, ¿por qué me considero tan importante? Bueno, yo trabajo, ¿no? en una escuela técnica, por eso veo, ¿no? A nuestros alumnos la formación que reciben y, y veo también el futuro de ellos, ¿sí? Veo después en sus estudios ya superiores o terciarios, en ese caso, ¿sí? Que continúan y eligen la educación técnica. Esto sí es muy importante, ¿no? Que las universidades sigan siendo gratuitas o tal vez con una pequeña contribución, ¿no? Tal vez no está mal, pero que no se privaticen en su totalidad, ¿no? Así sea posible para todas las personas, ¿no? Y más que tengan una apertura, ¿no? En cada una de las provincias sería genial, ¿no? Que tengamos varias universidades, tal vez hay en la actualidad, ¿no? Hay públicas, hay privadas, ¿sí? Que tienen diferentes modalidades. Bueno, consideramos que son importantes. Aquí también, fíjense, esto para nosotros es muy importante, ¿no? Que la educación siga siendo un derecho esencial y social. Esto consideramos para la época es muy importante. Actualmente lo seguimos manejando, ¿no? De la misma manera. Miren acá, esta época tal vez algunos las han vivido, otros la han tenido que estudiar, ¿no? En historia, seguro que sí, ¿no? Miren los años, ¿no? 1973, 1974. Bueno, acá tenemos situaciones no tan gratas, ¿no? Donde las universidades y las escuelas no podíamos o no se podían dictar los contenidos tal vez que se consideraban, ¿no? Oportunos, sino que había una imposición de estos contenidos, ¿no? Por eso decimos conservadores para la época, ¿sí? Una época bastante complicada, ¿sí? Que dejamos, la mencionamos, la consideramos, valoramos, recordamos a las personas que estuvieron en esta época, pero damos una vuelta de página para que no vuelva a suceder, ¿sí? Que es un hecho bastante, bueno, terrible, ¿no? Y lo recordamos todos los años, pero no lo olvidemos, eso sí está bien, ¿sí? Más que todo nosotros informar a nuestros alumnos en estas fechas, ¿sí? Miren acá,
acá volvemos, hacemos una apertura, ¿no? Que es en 1983, nos recordamos el retorno a la democracia, ¿sí? Un hecho muy, muy grato al país, ¿sí? Que eso lo vamos a valorar muchísimo. Ahí veo que no lo pueden ver. Y vamos a intentar de nuevo, a ver, que puedan ver ustedes la imagen, pero no es lo mismo, ¿no? Pero vamos a intentar. Vamos a ver si ahora se puede. Hoy, como les dije, la internet está terrible. Hay unos vientos terribles por aquí, ¿sí? Veo que sí. Ahí vamos a ver si les permite que lo puedan ver ustedes, ¿no? Este retorno, les decía yo, a la democracia, ¿sí? Donde sí consideramos la importancia que tiene que los centros de estudiantes tengan su apertura, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya se va preparando a nuestros alumnos, ¿no? Para que, bueno, manejen, dispongan, puedan proponer circunstancias, ¿no? Que tengan que ver con la parte política, ¿sí? Tal vez muy pequeño sea, ¿no? Pero lo vemos reflejado en cuanto a sus decisiones, a todo lo que ellos necesitan. Considero, ¿no? Que lo veo, en la escuela tenemos los centros de estudiantes y se ve tan pequeños y ya disponiendo, ¿no? Y eligiendo y analizando situaciones que a su edad tal vez diríamos, uy, qué bárbaro, ¿no? Cómo piensan, cómo analizan, ¿sí? Consideramos que es importante desde el secundario, nivel medio, y mucho más todavía en las universidades, ¿no? Allí tal vez ya los jóvenes ya tienen una decisión tal vez más amplia, pero en el secundario consideramos muy importante. Creo que lo pueden ver acá, no lo sé, me imagino que sí. En 1990, bueno, aquí vamos a hablar de esta ley, ¿sí? Una ley que tal vez para determinadas personas consideran que no fue muy, muy importante, ¿no? Bueno, pero la tenemos que estudiar, ¿no? Que es la Ley Federal de Educación. La tenemos que estudiar, ¿sí? Era un modelo, ¿no? Que se trajo y fue importado, ¿no? De España, un modelo tal vez distinto, que no duró mucho, ¿no? Unos años, varios de nuestros alumnos, o tal vez ustedes, se recibieron en esa época, ¿sí? Donde sí hablamos de una extensión, nuevamente yo les decía, ¿no? Y podemos asemejar a un hecho que ya habíamos vivido, ¿sí? Había una extensión en cuanto a la primaria, digamos que sí, porque teníamos alumnos en el secundario, eran muy pequeñitos, ¿sí? Yo estuve en esa época y era bastante complicado. Si actualmente los alumnos que tienen 13 años les cuesta muchísimo adaptarse a las modalidades que brinda, ¿no? el secundario, imagínense tan pequeños, ¿no? Que sean séptimos, octavos, novenos, ¿no? Y de ahí ya pasar o formar parte, ¿no? Del secundario, ¿sí? No sé si ustedes lo han vivido y se han recibido en esa época. Sí consideramos que es importante, ¿no? El nivel inicial, ¿no? Hoy en día ya es obligatorio que los niños de 3 años sí o sí tienen que estar en el colegio, ¿sí? Mejor todavía es cuando son más pequeñitos todavía, ¿no? Con esa estimulación que reciben tan pequeños, que la vemos reflejado en el primario, en el secundario, ¿no? Se los observa más plantados, ¿sí? En cuanto a la manera de, bueno, de dirigirse, de razonar, ¿sí? Entonces, estamos muy a favor. No sé si ustedes piensan lo mismo. Ya lo vamos a conversar.
Y bueno, después sí, el hecho de tener alumnos jóvenes para nosotros, ¿no? Jóvenes en esos años, ¿sí? Donde se incorporó contenidos nuevos, distintos, pero era importante para el rol del auxiliar docente, porque en esa época se dictaba una materia, porque formaba parte de una materia de tutoría, ¿sí? Y ustedes, los auxiliares docentes, en esa época se les llamaban preceptores, actualmente también, ¿no? Pero el rol correcto es auxiliares docentes. Podían dictar esas clases, ¿sí? Que permitían a que los alumnos conozcan sobre la educación, cómo debían manejarse, contenidos importantes para su edad, ¿sí? Y donde ustedes tenían la posibilidad de moldear a los alumnos, ¿sí? Fue una época muy importante para el rol que tenía que tenía el preceptor actual auxiliar docente. Sí, considero muy, muy importante. Y pues acá también deben recordar estos acontecimientos, ¿no? Que yo les estoy contando, que, que es justamente cuando hablamos de la Constitución. Imagino que ¿Quieres más? todos no conocen y es importante que la valoremos e impulsemos a nuestros alumnos a tener el conocimiento, ya sea como papás, ya sea como auxiliares docentes o desde el rol que tenga, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Hecho histórico importante, ¿no? La reforma, una nueva reforma, ¿no?, de la Constitución, pero a nosotros nos interesa este aspecto, ¿no? Que la escuela sí es un lugar de contención social, y lo vemos, ¿sí? Nuestros alumnos se sienten, bueno, queridos, ¿no? Donde hay que cuidar esa contención. Tenemos aspectos negativos que no tienen que ser superiores, ¿sí? Porque tenemos problemáticas aquí. Acá hablamos de problemáticas que es la violencia, el bullying, ¿sí? Pero no deje de ser la escuela un espacio de contención. Acá los docentes, los preses, ¿no? Todo el personal tenemos que impulsar, bueno, el buen trato, ¿sí? Siempre hacer una lucha diaria y tratar de erradicar, si podemos, el bullying, ¿sí? Porque es una problemática que debemos lucharla todos los días, ¿sí? Para que nuestros alumnos se sientan cómodos, ¿sí? Capaz que antes estaba, siempre estuvo, ¿no? Y en esa época no se consideraba tal vez tan importante como es ahora, ¿sí? Bueno, aquí a trabajar, ¿no? Hagamos que nuestros alumnos sigan considerando la escuela un ámbito de contención, ¿sí? Tratemos dentro de nuestras posibilidades que así sea. Pues acá, fíjense que recién nos contaba nuestra compañera si habíamos hablado de esta ley, ¿sí? Que acá llegó, ¿no? Que es la ley 26.206, pero que nosotros la tenemos que estudiar después de manera particular, ¿no? Porque ella nos va a brindar los niveles y las modalidades. Tenemos los 4 niveles, las 8 modalidades que podemos cumplir nosotros nuestro rol. Especialmente cuando hablamos de técnica profesional, especial puede ser de adultos, ¿sí? De jóvenes y de adultos puede ser. El resto tal vez son más propias para otro tipo de profesionales. Ya las vamos a estudiar en su momento. Pero fíjense acá, ¿no? Para mencionar personajes, protagonistas muy importantes,
tenemos la presidencia de Kirchner, ¿sí? Él dio lugar a esta ley, ¿sí? Donde el objetivo principal era, y consideramos que sigue siendo, ¿no?, una igualdad en las oportunidades y posibilidades para nuestros alumnos. Hoy sigue manteniéndose igual, que perdure, ¿no? Que no se pierda estas posibilidades y estas igualdades, ¿sí? Siempre pensando en los alumnos, ¿sí? Sí, aquí hablamos en desequilibrios, ¿no?, regionales, que todas las zonas, tal vez aquellas muy, muy lejanas, sigan recibiendo, ¿no?, educación, tengamos profes, maestros, ¿no?, que viajen hasta esos lugares y que no se cierren las escuelas, ¿sí? O esos espacios que brindan lugar para dictar clases, ¿sí? Y esto también es importante, ¿no? Porque aquí se empezó a considerar la importancia de la inclusión, ¿no? De los alumnos con capacidades diferentes, incorporarlos a la escuela normal, decimos nosotros, ¿no? Yo siempre estoy a favor de que todos tenemos una discapacidad, no notable, no certificada, tal vez como es en el caso de ellos, ¿sí? Pero que tenemos que trabajarla, ¿sí? En esa época, fíjense, se implementaron estas palabras: promover, fortalecer y garantizar educación a las personas que tal vez tenían una situación de vulnerabilidad, decimos, ¿no? Y que actualmente sigue siendo. Hoy se sale a buscar a los alumnos, se propone, ¿no?, otras modalidades, tal vez menos días de asistencia, unificación, ¿no?, de años para que ellos puedan continuar sus estudios. Sí es importante, ¿no?, que no nos olvidemos de los dueños de nuestras tierras, ¿no?, de los indígenas. No nos olvidemos. Tal vez están un poquito olvidados, pero no los olvidemos. Y, como dije, siempre brindar la posibilidad a las personitas que tienen alguna capacidad diferente, ¿sí? Por supuesto que esas clases tienen que ser con los mismos contenidos, adecuadas, adaptadas, ¿sí?, a cómo ellos pueden aprender. Muchas imágenes, poco texto, con un profe que acompañe, ¿no?, que esté dentro del aula, para que nosotros podamos, ¿no?, dictar los contenidos propios para cada uno de los cursos, ¿sí? Eso lo consideramos muy, muy importante, ¿sí? Y en esta época también, así como marcamos en las anteriores, fue la entrega, ¿no?, de las computadoras, ¿sí?, de conectar igualdad, de tantos celulares se han obsequiado a los alumnos, ¿no?, que permitieron incorporar la tecnología en las aulas y llevarlas a sus hogares, ¿sí? Bueno, ahí también hay que considerar si permanecieron, ¿no? Si les dieron el buen uso o el uso que estaba previsto para esas máquinas, ¿sí? Bueno, ahí creo que tendríamos que debatir un ratito. Miren, en este año saltamos, ¿sí?, hicimos un viaje y nos vamos a detener acá, en la última gran transformación que tuvimos, ¿no?, que fue en el 2017, ya hace un tiempo, ¿sí?, con la presidencia de Mauricio Macri, donde se consideró la importancia de este plan, ¿sí?, se llama el Plan Maestro, ¿sí?, que consideraba la importancia de la incorporación de la tecnología en las aulas. Hubo un cambio muy grande, ¿sí? Este plan sigue en vigencia todavía hasta el 2030, tiene que estar presente. Tuvimos una serie de situaciones tal vez que complicaron la situación, ¿no?, que fue
la época de la pandemia, ya con otra presidencia, ¿no? Pero que este plan seguía en continuidad, ¿sí? Porque se habían planteado una serie de objetivos hasta el 2026, hasta el año que viene, y todavía estamos tratando de recuperar ese tiempo, ¿no? Que la pandemia hizo una fractura, ¿no? En la sociedad, en las escuelas, en todos los ámbitos, ¿sí? Pero aquí lo importante de destacar es las aulas, ¿sí? Que se consideraba la importancia de modificar las aulas, donde dejábamos de utilizar los pupitres, ¿no? Donde todos igualitos mirando al docente, donde acá se incorporan las mesas redondas, ¿sí? Y en el caso que no hubiese, aunque desde el gobierno se enviaron una gran cantidad de recursos tecnológicos, materiales, ¿no? Bueno, ni hablar los kits de robótica, ¿sí? Llegaban a las instituciones, bueno, unos carritos con todas máquinas que eran las mismas, ¿no? Similares a las de Conectar Igualdad, pero que ya estaban cargadas con contenidos propios para cada uno de los cursos, ¿sí? Después también varió las materias, ¿no? Surgieron espacios opcionales, ¿sí? Donde el alumno podía rotar, ¿no? O puede rotar porque en algunas provincias todavía se maneja esta modalidad, donde el alumno elige, ¿no? ¿Qué quiere aprender? ¿Sí? Donde tenían una duración de 2 o 3 meses y rotaban, ¿sí? Y llegado al año, hacían muchos talleres juntos, recibían muchísima formación, ¿sí? Fue y es muy favorable, ¿sí? Aquí también podemos reflejar que el alumno debe salir del aula, no debe estar encerrado en 4 paredes, ¿sí? Donde debe salir, conocer, tener el contacto con la realidad, con la experiencia, ¿sí? Y se implementa y se propone, ¿no? A los docentes siempre hacer una visita, tal vez a alguna fábrica, algún paseo, algún lugar importante que esté relacionado con el contenido que están dictando, ¿sí? Después surgieron los CAP, los Centros de Aprendizaje por Proyecto, que es otra materia más que se ha incorporado, y aquí se habla de una modalidad innovarte, ¿sí? Tenemos la convencional, la técnica profesional que yo les comentaba, y se incorpora una modalidad que se llama innovarte, todo lo nuevo que les estoy contando ahora, ¿sí? Tenemos, a ver, en cuanto a los CAP, hay una modificación de profes, 4 profes, 3 profes dentro del aula de diferentes espacios curriculares, ¿no? Y se trabaja con proyectos, un proyecto que el alumno decida estudiar. El profe aquí da la propuesta, ¿sí? Y los alumnos deciden, ¿no? ¿Qué les gustaría a ellos realizar, estudiar, ¿no? Y los profes de cada uno de los espacios curriculares deben adaptarse a ese proyecto, ¿sí? Se habla de una pareja pedagógica o grupos pedagógicos, ¿sí? Tal vez distinto. No estábamos acostumbrados a esa modalidad donde es importante, ¿sí? La estamos viviendo, no todavía no se ha modificado, ¿sí? Aquí sí, fíjense, había muchos proyectos, ¿sí? Pero la pandemia, como les dije, nos fraccionó los alcances, las propuestas, ¿no? Que se iban a llevar adelante en cuanto a la lucha, ¿no? Contra el analfabetismo. Se continúa, es necesario que se siga trabajando, ¿no?
en la búsqueda de personas jóvenes y personas mayores que todavía no han terminado, ¿no?, su secundario, ¿sí? Eso lo consideramos muy, muy importante. Aquí sí, fíjense que está lo que yo les contaba, ¿no? La escuela sale del aula, promoviendo espacios de visita, ¿no? Espacios públicos, que pueden ser tal vez los municipios, tal vez las universidades, impulsando a que los alumnos tengan un conocimiento, ¿no? Más que todos los chicos que asisten a escuelas técnicas, donde se los prepara, ¿no?, a través de las materias de prácticas profesionalizantes, ¿sí?, que da la posibilidad a que ellos puedan ser tomados en cuenta en pasantías, ¿sí? Lo importante que significa esa pasantía, ¿no? Que adquieren experiencia. Tan necesario hoy para conseguir una fuente laboral, ¿no? Cuando se selecciona el personal, experiencia. Algún aviso, experiencia. Y nuestros jóvenes aquí no la tienen, ¿no? Entonces también hablamos de estas circunstancias que están viviendo, ¿no?, nuestros jóvenes, el no poder incorporarse al mundo del trabajo, ¿sí? Bueno, esto lo consideramos muy, muy importante en cuanto a las pasantías, las becas también, ¿sí?, que ellos puedan realizar sus estudios en otros lados, ¿no? Es muy, muy importante. Sí, fíjense acá, para el 2026 y que se sigue trabajando, es la preparación tanto para los profes, para los directivos, ¿sí?, los supervisores también, ¿no?, para que estén mejor preparados y puedan dirigir, ¿no?, los colegios. Después, con la última presidencia, que es la que estamos viviendo, surgen algunas modificaciones. Todavía estamos con el plan maestro, que es evaluar a los alumnos de quinto año, ¿no? Antes que ellos terminen su colegio, tienen que rendir un examen, ¿sí? Para, bueno, considerar y valorar y tener en cuenta cuál es la formación que ellos tienen, qué nivel tienen, ¿sí? Y después también podemos mencionar, que estamos muy a favor, es que los docentes tengan que realizar cursos, talleres, ¿no?, para estar mejor preparados, para, bueno, dictar clases, ¿no?, hacer las clases más atractivas, incorporando la robótica, ¿no?, en los espacios, la programación, ¿sí? Bueno, eso tal vez como nuevo, ¿sí? Y de ahí hasta ahora no hay ningún tipo de modificación a nivel nacional. Puede ser a nivel provincial, ¿no?, que cada ciudad va adecuándose a las disposiciones que se mantienen, ¿no?, o que se dan a nivel nacional. Eso ya es porque no todas las provincias, ¿no?, tienen los mismos recursos, ¿sí? Capaz que lo que yo les comentaba de las aulas que se deja de utilizar los pupitres, no en todas las provincias pueden implementarlo, ¿no? Puede ser, ¿no? Acá en mi provincia sí se armó una o dos aulas, que son las aulas inteligentes, se les menciona, ¿no? Donde están las máquinas, aquí están las impresoras, ¿no? En su momento 3D, hoy 5, que son muy, muy importantes, ¿no? 5D, tal vez, ¿qué más se ha incorporado? Bueno, los kits de robótica, ¿sí?, donde nuestros alumnos van a practicar, tienen estos espacios tan importantes, ¿no? Es tal vez lo que permite cada colegio en lo público. En lo privado, bueno, ni hablar,
¿no? Allí la tecnología hoy es al 100%, ¿no? Lástima que no podemos marcar esa brecha, es muy, muy dispar todavía, ¿sí? Bueno, vamos a esperar que en el colegio, los colegios públicos puedan, ¿no? Tener bueno, una adaptación, un cambio, ¿sí? Vamos a esperar. No, yo considero que así tiene que ser, ¿no? Porque cuando nuestros alumnos salen del secundario, tienen que tener una formación de calidad, decimos, ¿no? Habrá que analizarlo, ¿sí? Es como que les dejo esa idea ahí latente pensando ustedes si se da en las provincias donde ustedes viven, ¿sí? Capaz que todo lo que yo les comenté no se da, pero estaba planteado para que se dé, ¿sí? A partir del 2017 y bueno, hasta el 2030 manejarnos con este plan maestro, ¿sí? Vamos a ver, no lo sé, ¿sí? Aquí en mi provincia sí, está vigente y nos manejamos todavía con este plan, ¿sí? Que es de gran importancia pensando en nuestros alumnos, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, mire, a ver, pudimos, dentro de las posibilidades que sé que por allí se detuvo las imágenes, pero pudimos ver la historia, ¿sí? Entonces, no se van a salvar este fin de semana. Les voy a arruinar el fin de semana, ¿no? Pero no tanto, porque lo vamos a dejar con muchos días al primer cuestionario, ¿sí? Se los voy a plantear de mañana sábado, a partir de las 6, 7 de la tarde, yo les voy a estar avisando, ¿no? En el grupo de WhatsApp, les mando un mensajito y les digo que ya está habilitado el cuestionario y que ustedes ingresan y lo realizan, ¿sí? Tiene 28 preguntitas estructuradas en verdadero o falso, 50 minutitos para hacerlo, 2 oportunidades, ¿sí? Dentro de los 50 minutos, ¿sí? Guarden, no se olviden de ir guardando, ¿sí? Así el sistema toma cada una de las respuestas que colocan ustedes, ¿no? Y al finalizar también, guárdenlo, ¿no? Y supónganse que les fue mal, no les gusta en el primer intento, pueden realizar el segundo para mejorarlo, ¿sí? Y si les va mal, tranquilas, volvemos a estructurarlo para rendirlo el próximo, ya este sábado, ¿sí? Así que tranquilas, no hay este problema, ¿sí? Que me preguntaban, había de sus compañeras un poco preocupadas si les iba mal, me decían, no, tranquila, acá la idea es que ustedes puedan, bueno, aprender, ¿no? Donde no sea una presión si me va mal, no. Tenemos posibilidades. Y si les va re mal otra vez, ¿no? Dicen, si me va re mal, no utilizaron la terminología de ellas, no importa. Lo hacemos de manera personal, ¿sí? Bueno, rinden solitas, marcamos una fecha, ¿sí? Así que no, quédense totalmente tranquilas en ese aspecto, ¿sí? ¿Estamos? No hay dudas. Está. Dudas que tengan. No, Ahí, profe, Noelia. nada. 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 Mañana entonces a partir de las 7 de la tarde. Sí, 7. ¿Vos querés? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? 7. 6, 7. Yo les En el campo aviso virtual. y En el campo tienen virtual. tiempo. Sábado, domingo, Bien, profe. Bien. lunes a la noche, Bueno, profe. Y 23:59. lo enviamos, lo tenemos que ¿Sí? enviar. Lo tenemos que enviar. Siempre en el campo.
siempre, siempre. Entran, ingresan, ¿no? No tiene contraseña, nada, nada. Ustedes ingresan y van resolviendo cada una de las preguntas, ¿sí? Y lo tenemos que la misma enviar. plataforma lo toma. La plataforma lo toma. Lo tenemos que Ella, enviar. una vez que lo haces, guardás. Y la plataforma lo guarda y yo puedo ingresar y puedo ver, ¿no? ¿Cuál es? ¿No? Que te equivocas y demás. Y descargo esas notas, ¿sí? Para que cuando terminen el cursado, tienen que tener... No, porque no lo descargo. No, porque la plataforma lo guarda y yo... ¿A dónde lo guardamos, profe? No, vos lo único que tenés que hacer es ¿sí? No. Ahí el cuestionario es solo mañana, no, tienen hasta lunes, ¿sí? Pero día lunes a la noche, 23:59. La plataforma lo guarda solo. Vos vas realizando, vas respondiendo si es verdadero o si es falso. Guarda, ¿no? Y al finalizar las 28 preguntitas, guardas nuevamente y la plataforma solita lo guarda y te va a decir la nota. No vas a poder ver cuánto. Bueno, profe. Y si no te gusta, no lo podés. Bueno, profe. Bueno, tengo retarde. Bueno, profe. Retarde. Chao, profe. Bueno, mañana chao. Estén muy bien, ¿no? Chao, profe. Nos vemos.